Perfecto. Partir por darte la más cordial bienvenida a CIS. Muchas gracias. Son 40 minutos de exposición, 35. Luego tenemos 20-25 minutos para preguntas. Ajá. Está el equipo de CIS conectado online y también presencial. Tenemos alumnos del doctorado también en políticas públicas. Perfecto. Y les cuento sobre nuestra invitada, Ginita Villarzo Vidal. Es socióloga de la Universidad de Concepción, doctora en estudios americanos con mención en estudios sociales y políticos de la Universidad de Santiago de Chile. Es profesora asociada e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile y directora del doctorado en Ciencias Sociales impartido por esa casa de estudios. Ginita, muy bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Agradecer primero que todo a Natalia por la invitación y por la posibilidad de comentar este trabajo que es parte de los avances de un proyecto Fondesit que yo estaba ejecutando hasta marzo del año pasado, pero como suele suceder en la investigación social, los hallazgos se demoran más de lo que uno piensa en la ejecución. Bueno, y esta reflexión corresponde entonces a lo que podríamos llamar como un set de publicaciones que quiero hacer respecto del proceso constituyente, o más bien de las transformaciones de la movilización social por el proceso constituyente. Ya publiqué uno que se llama La construcción política del territorio, y que tiene un capítulo preliminar que precisamente Natalia revisó hace un tiempo en una colaboración que hicimos en la conferencia de Bilbao. Y este sería, hay otras publicaciones al respecto, y este sería otra parte de la serie, que es el giro emocional de los movimientos. Uno era el giro territorial y ahora este es el giro emocional, pero en el fondo corresponden al mismo, a la misma reflexión respecto de la participación política y tratando de responder a la pregunta, bueno, ¿quiénes eran los activistas que respaldaron este proceso? ¿Cómo son los movimientos actualmente? Etcétera. Entonces, la presentación toma una parte que tiene que ver con presentar hipótesis respecto de las emociones asociadas al compromiso político. Entonces, claro, está dividida o sea, voy a mostrar algunos hallazgos, no quiero extenderme demasiado, solo precisar que mi trabajo con las emociones políticas es más antiguo que esta publicación. Yo publiqué el año pasado un libro, Folón, que está muy cerquita de aquí, a propósito, lo pueden ir a comprar. No traje copias porque ya las copias promocionales se me terminaron, entre otras cosas. Y yo después había comprado para llevar eventos y también pero es un libro que se llama La vida después de la lucha, transformaciones identitarias de la izquierda chilena en la postdictadura, que fue mi estudio postdoctoral respecto a los procesos de reconversión de la izquierda, que había apostado por la salida que se llama en la literatura insurreccional a la dictadura, que fue los partidos de izquierda se orquestaron en una organización que se llamaba Movimiento Democrático Popular. Y yo reconstruyo qué pasó con esos militantes post-90. Y entonces ese trabajo a mí me obligó a buscar un marco teórico que me permitiera hacerme cargo, primero, del concepto de transformación identitaria, pero con este giro hacia las emociones, que era en la sociología política más tradicional. Los sociólogos se habían olvidado que había emociones que mediaban en la participación política y los vínculos. O sea, se hablaba de organizaciones, de la capacidad de levantar demandas sociales, de la capacidad de articulación, de un montón de cosas, pero que requerían de algo muy importante, y que eran vínculos de confianza y un compromiso con esas mismas demandas. Entonces, el otro problema que yo tenía en ese trabajo es que la literatura sociológica hablaba muchísimo de los procesos de construcción identitaria, sobre todo en las fases ascendentes de una movilización. Entonces, cuando un ciclo de protestas está en su fase más esperanzadora, ¿verdad?, es probable que la gente se enliste en organizaciones políticas, como ocurrió en la dictadura,
y en un momento en que había muchas expectativas, el 83 y el año 84, que la dictadura iba a caer si la gente seguía protestando, y entonces los partidos de izquierda lograron reclutar, y por lo tanto las organizaciones difunden contenidos de identidad. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la identidad cuando ya se acaban esas organizaciones? Cuando la movilización social cesa, se diluye la identidad política, se deshace. ¿Qué pasa con ese objeto? Entonces, claro, las emociones aquí entraban por eso, porque eh, me di cuenta en el curso de las entrevistas que aun cuando pasen 20 o 30 años, las identidades políticas son muy densas y se mantienen durante mucho tiempo. Y esto lo digo también pensando en los movimientos conservadores. ¿Ah? Es decir, la identidad política es sustanciosa y puede permanecer oculta, pero aparece. Y entonces las identidades están siendo negociadas también a través del vínculo afectivo que los activistas o exmilitantes elaboran con posterioridad y tienen una vinculación afectiva con la movilización y con los demás. Entonces, claro, y eso me permitió ir puliendo este marco teórico para poder aplicarlo de una manera eh, más precisa también a este objeto, porque lo cierto es que la tentación, y esto lo digo porque en la literatura sociológica también hay una tentación de contar emociones. Aparece la palabra ira, qué sé yo, miedo, y entonces, ya, estas son las emociones políticas que están comprometidas en este proceso. Y yo sostengo que no, que para poder hablar teóricamente de las emociones asociadas al compromiso político, el investigador necesita, o al menos es recomendable que elabore hipótesis específicas de lo que hacen esas emociones en la narrativa de una movilización general. Y entonces mi primera aproximación a estas hipótesis más específicas fue este libro que se llamaría Después de la lucha, pero entonces es como un continuo, aunque este tema no tiene nada que ver con la dictadura, sino que, como les digo, estudia el proceso constituyente. Entonces, bueno, yo después les voy a explicar la metodología, pero este estudio, bueno, tiene 45 casos, 30 entrevistas individuales y tiene otros 15 casos tomados en entrevistas grupales en distintas regiones. Las entrevistas grupales a mí me entregaron mucho material respecto de lo que hacen las emociones cuando se activan en una conversación grupal. Y entonces les voy a mostrar yo cuáles son las hipótesis específicas. Bueno, esto es un poco la historia de esta búsqueda teórica que yo hice, porque necesitaba dar cuenta de estos procesos de transformación identitaria, metiéndome en el campo de las emociones y las subjetividades, pero sin sacar, voy a decir, los pies de la tradición sociológica. Es decir, había otros marcos teóricos, desde luego, pero yo tenía que mantener mi foco en la tradición sociológica. Y la tradición sociológica tenía a un grupo de autores que ya había notado esta ausencia en la teoría, como las emociones y los individuos los dejamos fuera de la ecuación de la teoría de la acción colectiva, y habían algunas voces críticas que empezaron a decir, oye, pero aquí hay otros procesos que están mediando la participación política, y que la sociología de la acción colectiva, que en realidad lo que hace es ofrecer un marco teórico que permite comparar procesos políticos fundamentalmente. Eso es lo que hacen Tilly, Charles y Macan, y son maravillosos en eso. O sea, comparan grandes procesos. O sea, el libro de Tilly aparece, ¿no es cierto?, parte siempre en la Revolución Francesa y termina en la Guerra de Irak, a principios del 2000, con el mismo marco teórico. Y pasa por la transición española. Entonces ofrece un marco comparativo grande, pero donde se pierden justamente los sujetos de carne y hueso que se comprometen en estas luchas políticas. Entonces, bueno, yo creo que hay dos preguntas teóricas que hay que distinguir. Bueno, aquí hay estudiantes de doctorado que probablemente no son de ciencias sociales, pero hay que distinguir cuáles son los niveles de análisis. Una es cómo se produce la acción colectiva, que les digo, es esta teoría grande que quiere comparar procesos. Y entonces hay varios conceptos que yo no voy a explicar. Campo de acción política, que es de Melucci; formas de coordinación, que es de nuestro querido amigo Mario Diani, que pulió, discípulo de Melucci, que pulió el concepto; y este que a mí me gusta muchísimo, que es de Olivier Filliol, que es un sociólogo
francés, entiendo, pero que vive en Suiza. Y él le llama compromiso político porque lo estudia a nivel biográfico, entonces le llama compromiso individual. Y dice, si uno revisa las trayectorias biográficas de los activistas, se puede dar cuenta que da lo mismo si son militantes o activistas, porque en el curso de la misma vida los actores se vinculan con distintas organizaciones. Entonces a veces se pelean por los partidos y después vuelven, otras veces se vuelven activistas. Por ejemplo, yo tengo ex militantes que se volvieron activistas de derechos humanos después, cuando se disuelven las organizaciones de izquierda, entonces la participación política se va transformando, pero no desaparece. Y eso es lo que hace Filiol. Eh, y hay diversas formas de activismo independiente. Yo ahora precisamente estoy puliendo este concepto de compromiso político en un artículo que voy a sacar prontamente, o sea, que voy a mandar a evaluación, qué es lo que entiendo yo por compromiso político, porque hoy día las formas de activismo son muy distintas a lo que eran las militancias de hace 20 o 30 años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se puede hablar de compromiso político cuando la gente solo protesta o cuando la gente protesta por internet? ¿Qué forma de compromiso es ese? Y entonces estoy tratando, porque a lo mejor me dicen no, tratando de trabajar en un concepto que permita mirar experiencias comparadas, pero al mismo tiempo relajar un poco el marco conceptual y decir, no siempre la participación política va a estar mediada por organización, como era antes, o mediada por partidos. Bueno, y después está la pregunta, que es una pregunta clave en la sociología de la acción colectiva, es cómo se construye la identidad y cómo se procesan esas experiencias de compromiso político a través del tiempo. Y esa segunda pregunta entonces aparece para mí en este marco conceptual sobre las emociones del compromiso político, y yo uso estos tres que están en rojo: trabajo emocional, politización de emociones morales, que es de Jasper. Y bueno, y en Chile también hablamos de giro territorial porque aparece la literatura de cierto, a propósito de nuestro amigo Gonzalo Lamas, ¿no? Aparece hace una década varios estudios respecto de proliferación de discursos de conflictos y discursos socioterritoriales y formas de movilización que tienen mucha influencia, pero que no están a nivel nacional. Por ejemplo, antes estábamos acostumbrados que los estudiantes salían a marchar, que se dio el 2011, contra la educación, o sea, contra la educación neoliberal, pero también en paralelo explotaron conflictos socioambientales que se resolvieron a nivel local. Y eso, en mi opinión, trajo consecuencias también a los activismos que estamos observando ahora, porque precisamente cuando nosotros levantamos el terreno sobre el proceso constituyente, era impresionante. Bueno, muchos expertos que revisaron la propuesta constitucional del 2022 estaban muy impresionados de la cantidad de veces que aparecía la palabra territorio en la propuesta. Era una propuesta regionalista, todo lo territorial, los constituyentes en nosotros representamos a nuestros territorios, somos los representantes legítimos del territorio, y el territorio parecía una neutral. Bueno, a mí en el trabajo empírico también, de nuevo, no es que los territorios, hay que volver a los territorios, hay que vincularse con los territorios, y aparecía. Y un día con el equipo investiga estas cosas que tenemos los sociólogos. Bueno, y que el territorio, preguntémosle a ellos qué entienden por territorio, porque era tan polisémico. Preguntémosle directamente, ¿qué entiende usted por territorio? Y eso fue muy entretenido porque los activistas tenían nociones muy... Primero se dieron cuenta que lo usaban de manera cotidiana, o sea que no había una reflexión más allá de usar la palabra territorio. Y otros se dieron cuenta que lo usaban en múltiples sentidos. Entonces, los únicos que me respondieron sin dudar lo que era el territorio fueron los integrantes, los representantes mapuche, en un focus que hicimos en Los Ríos. ¿Qué es el territorio? Ni una duda de lo que era. Territorio en el mundo mapuche no solo es la tierra, sino que es la forma de vida completa que está cruzada. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que el movimiento socioterritorial y sobre todo la geografía crítica había permeado el lenguaje de los activistas, porque además en la Convención Constitucional había muchos activistas medioambientales y había militantes que también tenían conocimiento. Por ejemplo, yo entrevisté en Concepción gente que trabajaba en la defensa de los humedales, pero que no únicamente enarbolaban esas demandas, sino que estaban comprometidos también con la causa.
Y entonces el territorio era una conciencia socioecológica por una parte, muy fuerte y transversal. Es decir, los feministas igual hablaban de territorio. Pero además aparecía una concepción que a mi juicio era la más interesante, que era el territorio como espacio sociopolítico, donde el territorio es todo lo que no son los partidos tradicionales. Entonces el territorio es la auténtica política. El problema fue que cuando se plebiscitó el texto, aquellos que decían que representaban a su territorio y que eran los representantes legítimos de las demandas de los movimientos, pierden la elección, ni más ni menos que, o sea, el rechazo ganó, no nos olvidemos, por 7,8 millones de votos. Entonces, bueno, ¿a qué territorio representabas entonces? Y ahí, claro, había fragmentación, claro que representaban a sus territorios, pero eran pequeños núcleos de activistas que se reconocían en las mismas demandas, pero no representaban necesariamente las demandas de toda una sociedad donde además ingresó al padrón 5.000 electores nuevos que nadie conocía. Bueno, entonces me quedó a mí esta pregunta dando vueltas. Bueno, ¿cómo son las identidades? Y eran territoriales. De hecho, yo hablo de la construcción política del territorio para decir que la identidad territorial era transversal en los movimientos. Y además, aun cuando se reconocían exclusiones de clase, era muy raro que hablaran en esos términos. Si alguien llegaba, bueno, el frente de trabajadores, pescadores, era muy raro eso para los movimientos, en lo que está hablando este señor. Si hoy día esta identidad de clase no nos sirve para poder llegar a la gente. Entonces, todas las categorías identitarias tradicionales no resultaban con estos activistas que sí tenían, si algo tenían en común era esta sensibilidad territorial, si ustedes quieren, pero que además tenía múltiples sentidos. Y al final, nuestra conclusión sociológica fue que, bueno, que el territorio en realidad es el espacio comunitario, la búsqueda de la comunidad que se parece a mí, y lo otro que lo diferenciaba de las militancias de antaño, yo que estudié a las viejas militancias de izquierda en años duros, por ejemplo, si el Partido Comunista le pedía a Natalia, que era militante nuestra, decir, Natalia, usted tiene que ir a armar una base al norte, usted se va al norte. Y Natalia partía y armaba una, y usted tiene que hablar con el sindicato minero y tiene que armar una base allá. Natalia tomaba sus cosas y se iba al norte y armaba una base en el sindicato minero donde el partido la quería. Y lo mismo con el Partido Socialista. Ahora, si uno le pregunta a un activista, ¿usted haría trabajo político en otra parte que no fuera su territorio? Y te responden que no, es impensable. La política tiene que tener sentido en el espacio donde yo vivo, en mi espacio cotidiano. Entonces son otras formas de activismo y de ahí la fragmentación. Bueno, algunas hipótesis sobre esto. Y digo, esto no sé, estoy temporizado. Bueno, tengo unos minutos todavía, lo voy a parar. Eh, eh, ¿Por qué digo? Es muy novedoso trabajar con las emociones, pero al mismo tiempo es complicado porque tengo que poder decir cuál es mi hipótesis sobre las emociones. Por tanto, para que sea heurístico el análisis de las emociones, necesita hipótesis interpretativas sobre el sentido de la movilización. Porque al final, y esto es otra advertencia súper empírica, porque aquí hay gente que trabaja en salud, qué sé yo. Entonces, si yo hago una investigación en salud y estoy en un laboratorio, cierto que recojo evidencia y bueno, aquí esta es mi evidencia científica. El problema que tenemos los sociólogos, sobre todo los sociólogos políticos, que nos gusta estudiar los procesos de movilización, es que nunca podemos acceder a la movilización misma. Incluso si yo voy al corazón de la protesta y las documento sistemáticamente, tampoco estoy accediendo a la movilización social misma. Lo que hago es reconstruir ex post, o a veces sobre la marcha, pero eso es muy engañoso. Pero lo que hago es preguntarle a la gente cuál es el sentido de la movilización para ellos. Entonces lo que hago es recoger narrativas respecto de una movilización y respecto del cambio político. Incluso hay colegas que les gusta fotografiar los eslóganes de las protestas, que es muy entretenido. Ahí también se puede recoger narrativas, pero en las técnicas de conversación lo que yo le voy a preguntar al sujeto es, bueno, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a esta lucha? ¿Por qué seguiste en esto? ¿Qué sentido tuvo para ti? Etcétera. Entonces, por eso que es importante elaborar hipótesis sobre esos sentidos, porque si no las emociones no me dicen nada. Voy a terminar
contando palabras, pero no estableciendo hipótesis de qué es lo que hace esa emoción y si la emoción sirve para poder reconstruir precisamente la movilización o esos sentidos. Entonces, los momentos más esperanzadores de la movilización y el impacto de la derrota en el caso del proceso constituyente permite entonces identificar una cronología de sentido de la participación que sirve para problematizar el modo en que los núcleos de activistas elaboran sus aprendizajes políticos y redefinen su rol en el campo de luchas colectivas. El trabajo sostiene entonces que las emociones, sobre todo asociadas a la fase de reflujo, es decir, cuando ya se pierde el momento álgido y además aquí hubo una derrota política en el medio, es muy importante para dimensionar la magnitud y la profundidad de las diversas experiencias de compromiso político. ¿Por qué? Porque cuando los activistas pierden, si tú pierdes y sigues luchando es porque tu compromiso político es bastante más denso de lo que pensábamos que era. Y la profundidad del compromiso político solo se puede rastrear de manera diacrónica, es decir, no cuando está ocurriendo la fase ascendente, sino a través del tiempo. Por eso se los digo yo, entrevisté militantes que habían estado en las organizaciones de izquierda hace 30 años. O sea, ya había pasado y algunos elementos de la identidad permanecían ahí. Otros se habían cuestionado severamente, como por ejemplo la participación en la lucha insurreccional, haber dejado todo por el compromiso político, qué sé yo. Había también una evaluación de los costos de la participación política que era distinta, en fin. Bueno, los activistas cuando pierden, de alguna forma ponen a prueba estos compromisos y estos aprendizajes. Cuando ganan es muy fácil adherir a una movilización. Cuando tú ganas y encima tienes victorias legislativas, es súper fácil sumarse a un proceso de demanda social. Bueno, la metodología ya se la expliqué. Son 30 casos en entrevista individual y otros 15 en entrevista grupal que mostraron mucho material. El terreno este fue súper accidentado por la política contingente. A mí me tocó la mala suerte de hacer mis primeros terrenos cuando ya se había perdido el plebiscito constitucional. Entonces, esa elección fue en septiembre y yo lo recogí en diciembre, las entrevistas preliminares. Entonces, la gente estaba, como diría James Jasper, en pleno shock moral. O sea, estaban así como, no quiero hablar, no podían creer, habían pasado 2 meses y todavía no se convencían que habían perdido el plebiscito. Y porque habían trabajado mucho, etcétera. Entonces tenían así una sensación de derrota, de pena, de perplejidad, no estaban todavía muy desconcertados. Y luego yo recogí las entrevistas individuales al año siguiente, el año 2023, con varios representantes que habían estado, sea en los equipos de asesores de la convención o como convencionales constituyentes. Y luego, en ese mismo año 2023, decidimos hacer algunas entrevistas grupales. El proyecto originalmente era bastante más ambicioso, pero después nos dimos cuenta que los activistas eran muy parecidos en diversas regiones, entonces no tenía mucho sentido recorrer todo Chile buscando el mismo tipo finalmente de activistas. Entonces, y después revisamos algunos artículos de prensa donde están asociadas algunas emociones políticas. Bueno, no, es interesante, más que las palabras que aparecen aquí, les quiero contar lo que nos pasó en los focus, porque precisamente en el primero que hicimos en Concepción, y fueron los núcleos de activistas que entraron y venían así como con muchas ganas de hablar. Entonces nuestra técnica fue dejarlos hablar sencillamente y decirles, bueno, mire, hagamos una cronología de la movilización, ustedes la hacen desde su momento más álgido, ¿no?, hasta su momento más, hasta el declive. Entonces, claro, las emociones se van expresando. Entonces, por ejemplo, la primera parte, cuando los artistas recordaban justamente los momentos más intensos de la protesta o cuando salían organizados para competir por las elecciones a la Convención Constitucional, era el momento sí peak. Entonces, por ejemplo, por eso cronología, porque para esos activistas, y después nosotros confrontamos esto, el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, que de alguna manera fue la solución institucional para terminar con la violencia en las calles, en fin, pero para los movimientos había sido una traición a las demandas de la calle, y por otra parte había sido la estrategia que habían tenido los actores institucionales para frenar precisamente la movilización. Entonces, decían, si el acuerdo no se hubiera firmado, nosotros hubiéramos podido seguir
y hubiéramos podido pelear por otro proceso constituyente, en el que finalmente se pacta en ese acuerdo. Ahora, yo, como analista, tengo unas visiones encontradas de eso, porque efectivamente en esos momentos el gobierno tenía con quién negociar nada. O sea, no habían interlocutores de los movimientos que pudieran decir, ya, yo me voy a sentar a una mesa en La Moneda con el ministro del Interior a negociar. No había nadie, ningún representante conocido y legítimo que pudiera hacer eso. Entonces, claro, si lo llevábamos al asambleísmo permanente, tampoco era sostenible. Eso no, o sea, yo nunca estuve de acuerdo. Yo escribí varias columnas en su minuto diciendo, hay que adherir, aunque no nos guste el acuerdo, pero es la puerta que se abrió y hay que aprovecharla. Entonces, claro, aparece esto de sensación de traición, pero después aparece el momento, aun cuando desconfiaban mucho el proceso constituyente, igual se sumaron. Entonces uno puede ir reconstruyendo, a medida que vas reconstruyendo emociones, esas emociones te permiten establecer una cronología y decir, bueno, efectivamente, desde las voces de varios activistas, el momento álgido es este. Me sorprendió muchísimo que para la gran mayoría de ellos, este hito, que es el Acuerdo por la Paz, que en términos macropolíticos uno podría decir, pero estuvo bien, o no, uno podría tener una evaluación correcta, era lo que había que hacer, en fin, desde el lugar de los movimientos es un momento de quiebre. O sea, la interpretación que ellos hacen de ese hito es muy diferente a la que hacemos incluso los analistas, que son muy entretenidos de contrastar. Cómo distintos hitos políticos tienen sentidos diferentes. Bueno, ahí aparece el postplebiscito, todo lo que está en rojo. Fuimos ingenuos, el pueblo no sabía lo que estaba votando, nos sentimos culpables, estamos tristes, en fin, aparecen un montón de palabras asociadas a la derrota, pero que permiten entender entonces los sentidos de esa derrota también. Las palabras solas no me sirven si yo no las elaboro en ciertas hipótesis. Por ejemplo, ¿en qué yo podría decir, y esto yo lo aprendí de los movimientos de derechos humanos? O sea, la rabia por la injusticia te puede llevar a dos cosas, te puede llevar al inmovilismo, a quedarte en tu casa por miedo a que te pase lo mismo, o a organizarte, como lo hicieron muchos movimientos de derechos humanos en América Latina en los años más duros, ¿no es cierto?, en los 70 y 80. Entonces, no siempre el miedo es desmovilizador. Dependiendo de la coyuntura, puede producir formas de rearticulación. Entonces, la derrota cuando es amarga, por cierto, pero cuando se mastiga colectivamente, puede llevar a replantear estrategias políticas de corto, mediano y largo plazo. La vergüenza, por ejemplo, también apareció como fuimos ingenuos, fuimos confiados, creímos que nos estábamos ganando las voluntades y ahora nos da vergüenza decir que respaldamos este proceso. Bueno, aparecen o nos hicieron sentir vergüenza, otros nos hicieron sentir vergüenza también, aparece. Bueno, aquí hay algunas, estos son, así, esto le agradezco a mi equipo de investigación que hizo estas gráficas sobre las etapas del proceso y cómo y las encuestas decían que generaba mucha esperanza y cómo de la esperanza fuimos pasando a la incertidumbre. Había mucha incertidumbre respecto de la profundidad de las transformaciones y luego pasamos a la vergüenza, a la derrota, y nos movilizó la esperanza de un cambio real. Bueno, eso lo dice Gaspar Domínguez, el presidente también de la convención, dice, el ex vicepresidente, el segundo, dice, en prensa lo queríamos todo y seguimos sin nada. Entonces, bueno, aparecen este tipo de frases y aquí está la incertidumbre. Entonces, esto lo dice Elisa Justinianovic, que fue una representante de la convención por Magallanes. Eh, una sensación de certidumbre y vio las dificultades para alcanzar consenso, había un sentimiento constante de estar caminando a ciegas. Es decir, durante el proceso fue experimental, entonces tampoco sabíamos muy bien hacia dónde nos estaba llevando este proceso. Frustración, por supuesto, perdimos mucho tiempo en luchas de egos. La frustración aumentó debido a las tensiones internas y a la falta de una estrategia clara. Bueno, esto, desde las voces de los activistas, uno también puede hacer una evaluación del proceso completo. La ventaja que tenemos los analistas es que uno puede o no simpatizar con determinadas movilizaciones,
pero tú no estás adentro de la MUL, no estás directamente comprometido, entonces eso te permite una mirada más grande, y entonces, claro, por ejemplo, el órgano constitucional, bueno, acuérdense que le renunciaron 2 equipos de prensa, no tenían un equipo comunicacional que les permitiera difundir contenido, se dieron cuenta tarde que no sacaban nada con desmentir las noticias falsas, que lo que tenían era que levantar contenido general. Y luego uno de los errores más políticos más importantes que a mi juicio cometió la convención en el espíritu de abrir digamos, la discusión democrática, es que cambió la directiva en la mitad del proceso. Ese error le costó carísimo por 2 razones. Una, porque los segundos de directiva eran gente con toda la buena voluntad que pudieran tener, no tenían ni la visibilidad mediática ni la experiencia que tenía la directiva anterior, y además le impedía a la ciudadanía identificar quiénes eran los líderes visibles y qué es lo que estaban haciendo. Y era difícil explicar las elecciones internas. Entonces la ciudadanía dice, pero aquí al final, lo voy a decir como lo decía la gente, ¿no? Como esto es la misma cocina que hacía el Congreso Nacional antes, ¿cómo se negocia esto por dentro? ¿Quiénes son? Y además eran súper desconocidos, eran personas muy honorables, tuvieron las mejores intenciones, pero no tenían experiencia política. Por ejemplo, el error de no invitar a todos los expresidentes a la presentación del texto. No, es que hay alerta sanitaria. No, eso se leyó como un desplante. Entonces cometieron errores comunicacionales, pero también políticos, que fueron reflejo de esa inexperiencia. Porque eran activistas que nunca habían estado en un espacio institucional de negociación. Y eso nos llevó, claro, tenían mayorías. Varias de las normas constitucionales se votaron por amplia mayoría, 106 votos, 104 votos, 103, o sea, era 1/3 más 1, mucho más que el tercio que pedía el órgano, pero, pero que no pudo generar mayorías asexuales. Bueno, la decepción, por supuesto, fue como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano, como trabajamos mucho y, y fue en vano, no sacamos nada, además nos desgastamos, nos desprestigiamos, en fin, el costo político de haber participado en el proceso fue alto para los activistas, incluso para su propia imagen. Y la resiliencia, a pesar de la derrota, sobre todo la resiliencia de algunos constituyentes, ¿cierto? Sabemos que esto es solo un paso más en la lucha por una sociedad justa. Bueno, los que hemos estudiado movimientos de larga data sabemos que la construcción de organizaciones puede demorar 20 años. Incluso la construcción de partidos puede demorar una década, de partidos sólidos que vayan ganando y que vayan formando élites. Entonces, claro, las luchas sociales son largas. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo si hay partidos nuevos que les fue súper bien en la última elección? ¿Cómo se explica eso? Bueno, pero ahí no hay necesariamente un proyecto político. Si tú quieres hacer un proyecto político de larga data, tienes que pasar las derrotas también. Le enseñan a las organizaciones cómo se tienen que reconfigurar. Entonces, claro, bueno, Elisa, bueno, ahora ella fue madre hace poco, pero ella iba a presentarse al Parlamento, pero ellos estaban creando un partido que venía de estas plataformas de los movimientos, pero al final no lo crean y no compiten por cargos de representación popular en las últimas municipales. No sé si lo van a crear tampoco, pero eso había quedado como un proyecto, porque también había un clima en Chile muy antipartidos, y los movimientos también recogían ese discurso antipartido. Acuérdense ustedes cuando se entrega el borrador del texto constitucional, eh, antes de la armonización, cuando se termina el trabajo, digamos, de deliberación, ¿qué es lo que gritan los movimientos en el hemiciclo? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de qué dicen: el pueblo unido avanza sin partido, ¿cierto? Y así como con el puño en alto, pero que es una cuestión que uno puede decir, ok, desatino, no, pero hay que entenderlo como en su trasfondo, porque los movimientos en Chile tenían esta sensación de que las élites traicionaban las demandas siempre. Entonces, esa había sido la primera vez que los movimientos de algún modo le habían doblado la mano a los partidos tradicionales.
Entonces, para decir, ve que igual, sí los partidos avanzaron, porque los partidos lo que hacen es obstruir las transformaciones. El problema era que para ganar una elección como esa, tú necesitabas. Lo necesitabas más que nunca, porque el trabajo de los partidos es ganar elecciones, es definir estrategias electorales. Y bueno, por eso pierden, porque están separados y los partidos además están en la bancarrota total en ese momento, todos. De todo el espectro político, las encuestas son bien impresionantes, las del 2020, 2021, la confianza en los partidos llegaba al 2%, lo cual es el error muestral, como sabrán los cuantitativos, porque o sea, era cero en realidad. El 2% era el error muestral. Los partidos estaban muy desfenestrados y no hubo ningún partido que pudiera conducir ese proceso. Y le faltó organización política. Nadie quiso conducir el proceso, por varias razones, porque, bueno, porque los partidos decían, no queremos pautear el poder constituyente, y por otra parte el poder constituyente decía, nosotros desconfiamos de estas personas que ya nos traicionaron, hace 30 años que nos vienen traicionando, porque está ese discurso, ¿no? Pero la debilidad de los partidos también explica el fracaso del proceso. Aquí no voy a ahondar en esto, pero aquí para nosotros, después nosotros les pedíamos hacer una evaluación de los aprendizajes políticos, y la verdad es que fue bueno, si bien esto no es lo que yo hubiera querido, hacer el terreno en distintos momentos también permitió elaborar hallazgos distintos, en el sentido de que cuando lo hicimos el año siguiente los activistas ya habían de alguna manera ya no estaban tan afectados por la derrota y podían hacer una evaluación un poco más, vamos a decir, justa también del proceso, de la participación, de lo que habían hecho. Entonces, por ejemplo, valoraban la posibilidad de la negociación institucional, que el sentimiento antipartidos tampoco era muy constructivo, que era la fragmentación de los sectores progresistas. Lo que iba a suceder fue lo que finalmente sucedió, y era que iba a facilitar el triunfo de las derechas en la próxima elección. Entonces, que no era buen negocio fragmentarse, pero no sabían muy bien cómo articularse tampoco, porque tenían demandas distintas. Pero sí tenían esa evaluación. Bueno, comentarios finales, yo creo que estamos súper en el tiempo. Aunque esta categoría de cronologías de sentido a mí me gusta, porque si uno les pregunta puede hacer estas cronologías y puede ir jugando con las cronologías. Hablar de cronología de sentido sirve para mostrar que las fases ascendentes de una movilización no se explican simplemente por una evaluación racional, lo que dice la teoría de la estructura de oportunidades políticas. Es decir, la gente no se suma a una movilización simplemente porque siente que puede ganar algo, ¿no? Se suma porque tiene un vínculo emocional con esas demandas. Y si la sensación compartida de triunfo y fracaso colectivo es clave para entender el modo en que los actores adhieren a la movilización y las decisiones estratégicas que toman en el proceso. Y esto es de larga data, esto como no queremos asociarnos con tales o cuales, porque ellos no representan a nuestra manera. Bueno, el problema de los sectores progresistas en Chile y en América Latina es que siempre la discusión es dónde está el auténtico, quién tiene la auténtica vocación de transformación y quién no la tiene. Y en esa discusión se te pueden ir décadas de trabajo político, porque es como la izquierda siempre se fragmenta en torno a quién es más radical. O sea, esta división entre octubristas y noviembristas, por ejemplo, que no lo inventaron los movimientos, todo esto, sino que es un producto de la prensa. La prensa habla de octubrismo, pero o sea, yo no me imagino, lo voy a decir de otra manera, yo no me imagino un proceso de transformación social de la envergadura que pretendía el cambio constitucional sin un pacto unitario. Imposible. Este proceso necesitaba un pacto elitario previo, donde las élites políticas y económicas se pusieran de acuerdo en cuáles eran las transformaciones que se iban a hacer y en cuánto plazo, y eso le iba a generar certidumbre a la población. Pero ¿qué es lo que pasó? Que teníamos a los movimientos y a las élites enfrentadas, y además unas diciendo que esto era lo mejor y otras diciendo que era el infierno, así como se iban a abrir las puertas del Averno si se aprobaba el texto constitucional. Entonces la gente decía,
uy, ante la duda mejor rechazo, o no me gusta esta parte, entonces mejor lo rechazo. Bueno, las razones por el rechazo fueron múltiples. Pero, ¿por qué? Porque no hubo un acuerdo político previo. El análisis muestra que el recorrido emocional desde la experiencia inicial hasta la resiliencia final, las emociones asociadas al reflujo muestran impacto mejor, a mi juicio, o será que a mí siempre me ha tocado estudiar derrotas, pero muestra, sí. Yo siempre le bromeo con algunos colegas que hicieron su terreno antes que yo, entonces lograron levantar este momento así, La emoción. álgido, la emoción. El Juan Fernández la ve, yo siempre lo molesto y le digo, tú hiciste el terreno que yo hubiera querido y a mí me toca siempre la derrota, pero creo que los sociólogos se nos hace más difícil estudiar a los movimientos de la desmovilización porque se hacen menos visibles. Entonces uno no encuentra a las personas que están organizadas, los activistas no quieren hablar contigo, te dicen, no, así como, o te cuesta, o quieren y te cuesta mucho juntarnos, entonces empíricamente es más costoso. Pero a mí me parece, a lo mejor estoy defendiendo mi vocación por recoger derrotas, pero es en la derrota donde se puede aprender mucho más de un movimiento y de un compromiso político, porque el momento álgido puede ser sumamente engañoso. Los analistas pueden sobredimensionar, por ejemplo, alianzas políticas, que a lo mejor son instrumentales, o podemos sobredimensionar la articulación o las formas de organización. Entonces me dice, oye, no, pero mire qué masiva la protesta, entonces el movimiento es súper fuerte. Ojo ahí, porque la protesta puede ser muy disruptiva, pero eso no supone articulación entre actores ni vínculos políticos. O sea, puede haber mucha gente enojada, capaz de, como nos pasó a nosotros, o sea, Chile ardió de Arica a Punta Arenas. En algún momento los incendios estaban, y esto lo dijo Javier Couso, un abogado constitucionalista, estaba la embajada argentina, que es nuestra embajada más importante. En algún momento el embajador argentino llamando a la moneda diciendo, por favor, póngame más guardia porque tengo miedo que se me pasen por el portón. O sea, imagínense lo que hubiera pasado si alguien se hubiera prendido fuego en la embajada de Argentina. Ahí, discúlpeme que no, o sea, era muy, muy complicado. Las emociones, las emociones asociadas a la derrota muestran la relevancia de las expectativas de cambio. O sea, en la medida que yo tenía mejores expectativas, la derrota era más amarga que si yo no esperaba tanto, ¿no? Y entonces aquí lo que pasó es que la esperanza era enorme. Y no solo era enorme, sino que no nos olvidemos que el proceso constitucional tenía una amplísima legitimidad, incluso hasta febrero del 2022, después del caso Rojas Vade, etc. Era un proceso con amplísima legitimidad, con alto respaldo ciudadano. Entonces, las esperanzas no eran fundadas. O sea, el 78% en el plebiscito de entrada votó que sí, y esos son 5,8 millones de votos. Eso es mucha gente. Entonces, había una sensación de que el cambio tenía que hacerse, independiente de cómo fuera el órgano. Por eso que yo creo que para nosotros dimensionar la magnitud de la derrota, tanto en términos, digamos, electorales, como de la evaluación de un ciclo político, es muy importante para entender lo que pasa ahora. Porque aquí no solamente se desmontó un proceso constituyente, que, bueno, perdió, listo, ya el texto no generó mayoría y, bueno, tenía imperfecciones, ok, listo, se perdió ese proceso. Pero aquí lo que se desmanteló no fue solo eso, sino que fue un diagnóstico de importantes académicos respecto de la necesidad que tenía Chile de hacer reformas sociales y políticas y de lo estéril que era la Constitución del 80 reformada en 2005 para hacer esa reforma. Ese diagnóstico se terminó con él. La tragedia del rechazo es que legitima electoralmente un texto constitucional que no lo tenía, que nunca tuvo esa legitimidad, aun cuando no fuera la intención de los votantes. Entonces ahora dicen, no, esto ¿para qué vamos a volver a discutir si ya la gente dijo que no? Pero la crisis orgánica sigue y la estamos viendo. Sigue en curso y de no haber reformas políticas al menos se va a profundizar. Las emociones conflictivas de la participación política, por último, y el recuento de las tensiones, incluso entre grupos de pares significativos, permite comprender mejor
las debilidades organizativas de los movimientos. Porque esto no, yo no me junto contigo, no me junto con el de allá, porque entonces es difícil articular. Cuando los movimientos son muy identitarios, les cuesta asociarse con otros. Y esto lo hemos visto también a la larga. Yo siempre me acuerdo, yo, bueno, mi tesis doctoral la hice con Argentina, por ejemplo, los movimientos de derechos humanos en Argentina, a diferencia de Chile, no querían nada con los partidos, los culpaban totalmente del desastre, mientras que en Chile no. O sea, sin partidos no hay movimiento de derechos humanos. Entonces, estas formas de articulación también son interesantes de mirar. Y aquí, claro, hay un clima muy antipartidos, pero resulta que para impulsar transformaciones tú necesitas asociarte con los partidos, incluso instrumentalmente. Si nadie te dice que sean todos amigos, pero por lo menos tienes que llegar a acuerdos que te permitan avanzar. Y eso era imposible en el Chile del 2021 o del 2022. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, pero también la derrota y los conflictos, cuando los movimientos se hacen conscientes de sus conflictos, pueden ver cuáles son sus debilidades e iniciativas. Por lo tanto, las emociones no es un simple conteo, sino que sirve para poder construir hipótesis de cómo se evalúa una movilización, para terminar, una vez que si mi evaluación coincide con la evaluación de los movimientos, es como uno dice bingo, pero puede que no. Pero es muy entretenido decir, bueno, este movimiento no se entiende solo desde estas categorías. O bien, y sirve también para poder decir, bueno, explicarnos, bueno, la causa del fracaso son las debilidades organizativas. Por eso yo llamo núcleos de activistas, porque en realidad eran activistas que seguían distintas causas, que se conocieron en esa movilización, pero que tampoco tenían la capacidad para mantener esas organizaciones. Entonces, por eso es que es difícil que puedan tener demandas en el tiempo. ¿Sí? Eso. Abrimos las preguntas. Sí. Uh-huh. Aplauso. Vamos a hacer rondas de preguntas en donde podamos 3, 4 personas preguntar y luego tú respondes para que sea más óptimo el tiempo. En la medida que pueda. Uh-huh. Así que, si hay preguntas, bienvenidas. ¿Quieres dejar de compartir? Sí, ahí. Muy bien. Nicolás, Diego. Ya voy a anotar porque si no se me olvida. Hoy tenía, venga, lo voy a tratar de juntarla. Primero, muchas gracias por la presentación, todo muy interesante. Creo que mis dudas principales tienen que ver con la cronología. Ajá. Y tienen que ver también como con el sujeto de análisis. Uh-huh. La duda respecto a la cronología es si tu estudio involucra dos momentos para mí importantes. Uno es el momento no mágico, sino que el momento gestación. Ya. Una pregunta respecto a eso. ¿Y por qué me parece una pregunta relevante? Porque el momento gestacional no tenía absolutamente nada que ver con la Constitución. Claro. Después hubo que buscar una forma de cómo podemos juntar todas estas cosas en una sola nota. Y en esta misma pregunta de la cronología, si forma parte de la cronología el estudio de las emociones en torno a el segundo proceso. Ah. ¿Sí? Que también fue rechazado, pero Sí. que podría ver como una derrota de un sector. Y respecto al sujeto de análisis, veo que el análisis gira harto en torno al activista, Sí. que yo siento que la narración después se convierte en el constituyente. ¿Qué pasa con aquel sujeto? Por una parte, aquel sujeto que era un activista, pero que no fue constituyente, son sus emociones similares al del que sí, opuesta, etc. Pero sobre todo, de aquel sujeto que no es ni activista, ni constituyente, ni militante, ni nada. Yo no tengo datos, pero no tengo dudas de que en esa marcha había gente que era la primera vez que iba a una marcha en su vida. Sí. Esas son mis dos Incluso vamos a Ya, Nicolás. Bueno, muchas gracias por la presentación. Al final, en los comentarios finales, mencionaste las expectativas. Entonces me preguntaba en qué medida tú pudiste también observar cómo en los distintos puntos que mencionabas del proceso evaluaste el cambio en las expectativas. Por ejemplo, porque yo me imagino que si yo tengo una expectativa alta como de cambio del sistema, fue una mayor decepción que si yo esperaba algunas reformas, por ejemplo. Claro. Había más. Entonces me imagino que
las expectativas pueden en el fondo anticipar un poco un pool de emociones que va a estar ahí, después según el resultado. Segundo punto es, dentro de los constituyentes que tú estudiaste, si puedes, por ejemplo, ver en qué medida sus demandas fueron incluidas en el texto que finalmente se votó, y cómo hubo también hay procesos de, por ejemplo, desilusión, incluso antes de la votación, en el mismo texto que se votó, si se incluyó su demanda o no. Eso me preguntaba si también se puede evaluar. Sí. ¿Verdad? Sí, muchas gracias, Camila, por la presentación, súper interesante. Bueno, te conozco muy de cerca tu trabajo. Sí. Y mi pregunta tiene que ver con algo parecido a lo que decía Nico, del momento gestacional. Como todas estas como preparaciones, estas acciones previas al estallido, estaba pensando que, claro, el estallido, ¿no es cierto?, se enmarcó como una cuestión organizacionalmente acéfala, inorgánica, ¿no es cierto?, se utilizaban eso incluso dentro del mundo académico, Sí. pero también hubo algunos intentos, unas intentonas. Estoy pensando en Mesa Unidad Social, por ejemplo. No sé si... claro, ese caso. Sí, un caso importante porque permitió, claro, generar todas estas alianzas, coaliciones entre demandas y formas de organización que estaban media... Pero la base, de todas maneras, tenía como militancias también tradicionales, sindicatos, ¿no es cierto?, organizaciones gremiales, etcétera. Sí. Que quizás hacer una pequeña reflexión sobre eso. Y lo otro, y es más que nada para mí, porque yo también estoy en un proceso de investigar activistas, ¿no sé? Ya lo hemos hablado. Son nuestro objeto. Claro, exactamente. Sí, es como si nos puedes contar un poco sobre la parte metodológica, la entrada al campo, qué tanto costó, por ejemplo, contactar a estos constituyentes, a los activistas, hacer las entrevistas, si te costó o no te costó, por ejemplo, armar los focus, ese tipo de cosas. Ya, vamos a responder. Bueno, a todos muchas gracias por las preguntas. Esto es lo bueno cuando te escucho un público más amplio que los colegas que trabajan los mismos temas, porque se le ocurren las preguntas que en realidad permiten describir mejor cómo las decisiones que vamos tomando en el proceso. Bueno, el momento gestacional, sí, la Mesa Unidad Social es muy importante, pero yo daría dos respuestas a eso, porque hay un momento gestacional que uno podría decir el conflicto largo. O sea, no hay que olvidar que el 2021 se cierra una década de conflictividad social en Chile en 2011 en adelante. Es decir, uno tiende a situarlo en el movimiento estudiantil, pero en realidad no es el movimiento estudiantil, sino que aparece primero el conflicto de Hidroicén. O sea, en paralelo a todo este discurso, al ciclo del cobre, que eso también nos olvidamos, que Chile dio del 90 al 2012 el ciclo dorado del cobre, y un crecimiento acelerado, pero el correlato de eso son las zonas de sacrificio, y los conflictos ambientales que surgieron a propósito de ese desarrollo que alcanza Chile. Entonces, se inaugura una década de conflictos sociales diversos, estos que les digo, los socioterritoriales, el Mayo Chilote, el 2016, Hidroicén, la crisis del gas, el movimiento estudiantil, aparece No Más SP, Modatima, o sea, empiezan a articularse distintos actores. Entonces, uno podría decir la gestación es muy larga. Además, sabíamos que iba a haber un problema con las AFP y el sistema de salud, porque ahora estamos en envejecimiento y teníamos una población importante de adultos mayores que no tenían los ingresos para vivir. Entonces, esto de lo que dijeron los no lo vimos venir, era hasta poner más, no, porque sí, se sabía. Y lo otro, que el otro momento gestacional, es que acuérdense ustedes que en el 2014 y 2015 estallaron una serie de casos de corrupción. Por la corrupción de los pollos, de las farmacias, la corrupción de las Fuerzas Armadas, los fraudes de carabineros y del ejército, el caso Cabal, el caso Penta. Entonces fuimos acumulando conflictividad para la cual el sistema político no tenía. Entonces, por eso que estalla. Y estalla, como dice Natalia, de manera inorgánica. Ahora, con la Mesa Unidad Social, yo he tenido esta discusión con gente que estuvo en la mesa y dice, no, si nosotros tuvimos así de poder llevar de representantes, pero lo que sucedió, y yo se lo pregunté es que la gente que estaba organizada le dijo a la Mesa Unidad, ¿y ustedes qué les dijo?
que ustedes nos representan. Ustedes no son una plataforma. Armen ustedes su plataforma, pero no son la plataforma que a nosotros nos representa. Pensemos, y yo creo que la elección del órgano de 2021 muestra muy claramente quiénes eran estos actores y quiénes quedaron fuera. La CUT se presenta y no sacan ningún representante. Está en la mesa de unidad social, se presenta a Figueroa. Una lideresa que que nadie podía decir que no tenía experiencia, no sale. Se presenta Mesina como cabeza de lista del movimiento No Más FP, no sale. Esto, bien, yo presenté esto en Italia y no tenía cómo explicarle a los italianos, no había idioma para explicarle por qué los trabajadores no habían estado como con representantes elegidos. Y había en la lista del pueblo, había un montón de gente de los sindicatos de la salud, pero que no compitieron como representantes de esas organizaciones, sino como candidatos. Entonces, claro, ahí no hubo, si tú me preguntas, una plataforma política que permitiera a ciertos niveles posicionarse, porque hay una desconfianza globalizada respecto de los actores institucionales. Entonces, sí. Ahora, si tú me preguntas, bueno, pero ¿cuál fue el momento germinal? No sé, porque que fue una sucesión de conflictos. Y bueno, aparecen las declaraciones del gobierno de entonces, levántese más temprano, para los románticos, compren flores, la serie, ¿no es cierto? Pero sí, uno parece olvidar que ese fue un año muy, muy, muy conflictivo. Y después, ¿no es cierto?, aparece Piñera cenando con sus nietos después que se está llevando los nietos. ¿Cuál fue la chispa al final? Es que fueron varias. Es como de pronto se encendió, pero es un momento gestacional mucho más largo. ¿Por qué lo digo? Porque los que ganan espacio en la convención, ¿quiénes son? Modatima, justamente, que era la única organización que estaba a nivel nacional. Ganan representantes, mucha influencia, las feministas, pero sobre todo la red de politólogas que logró ni lo que la paridad. Y un gran movimiento que era más antiguo que el movimiento político indígena. Que Adolfo Villapur, esto me lo contó Fernando Pairicán en una entrevista, nosotros entrevistamos a expertos cuando se produce el estallido. Adolfo Villapur, que había sido alcalde de Tirúa y que tenía redes con los municipios, viene a Santiago y le dice: esta es la oportunidad porque va a haber un proceso constituyente y nosotros tenemos que levantar la demanda del Estado plurinacional, no va a haber otra oportunidad. Bueno, ahí tienen, entonces esos movimientos que son los que logran sentarse llevaban décadas de maduración. No era gente, y de hecho yo lo entrevisté, los representantes mapuche que se sentaron en la convención eran representantes mapuche muy validados por la comunidad. No era gente que apareció, no. Estaban, eran educadores interculturales, era gente que había trabajado en el mundo del derecho indígena durante mucho tiempo. La misma Elisa Loncón, si quería ser una profesora de la Universidad de Santiago, pero tenía vínculos anteriores. De hecho, ella era una de las autoras de la bandera Bonifoy. O sea, era gente de reconocida trayectoria política. No eran así aparecidos, como uno tiende que ir a la calle, no. De hecho, las candidaturas individuales fueron muy poquitas. El mismo Rojas Bade, la tía Picacho, todos la recordaremos, y también Rodrigo Logan, esos fueron los únicos candidatos que se presentaron por ellos, pero los otros compitieron por lista. Entonces sí, hay sí, momentos gestacionales. Y el segundo proceso es una buena pregunta, porque el segundo proceso no le interesaba. O sea, eso yo era sino la expresión de la derrota, porque además lo controló la derecha. Claro. No nos olvidemos que en esa elección, estos datos yo no los tengo en esta presentación, pero en esa la votación que eligió el Consejo Constitucional 2023 de mayo tiene la espeluznante cifra de 2,2 millones de votos nulos. Eso significa que la gente de izquierda o de progresista partió el tablero y dijo: no, yo no voy a respaldar este proceso. O sea, muchos de estos representantes dijeron: no, yo a esto no voy porque no estoy para este pacto. Y al final la derecha controló el órgano y se rechazó finalmente la propuesta constitucional del 2023. Entonces, para los movimientos de ese órgano... Ya.
entiendo el desinterés, pero en algún momento fue susto. Eso existió. No, Ya. porque no había ningún estudio que dijera que iban a ganar. O sea, de hecho, ningún sondeo decía, porque ya, o sea, al menos si tú me preguntas a mí como analista, o sea, cuando se perdió el plebiscito del 2022 ya sabíamos que se había Yo perdido. no soy analista, pero si yo miro el de entrada, me había parecido imposible el rechazo y eso fue lo que pasó. Claro. Ahora, lo que pasa es que, a ver, bueno, nosotros tenemos un muy buen amigo y colega que trabaja acá al lado, que fue parte del comité de expertos, Alexis Cortés. Yo me encontré con Alexis porque vivimos cerca, me lo encontré un día en el vecindario, porque yo lo había invitado a otra cosa, ¿eh? Y le digo, oye, y él estaba, oye, como no, me dijo, si ya no hay ninguna manera de sacar adelante esto, o sea, es como, no hay ninguna manera de negociar, entonces, claro, si los sectores progresistas hubieran tenido mayor representación y el texto de la comisión experta hubiera quedado en su versión original, probablemente se hubiese votado a favor, pero la derecha le puso tantas enmiendas que al final terminó siendo un injerto que era más guzmaniano todavía que la constitución original del 80, digamos. Entonces era un texto imposible de aprobar porque quedaba peor. Entonces la comisión experta podría, pero no había después los estudios, ningún sondeo mostraba que fueran a ganar ese proceso, ya estaba perdido. Y lo que pasó ahí era la demostración de que se había perdido, de que la demanda de cambio constitucional no había prosperados. Ya, las expectativas y emociones, esto no sé si me la pueden repetir porque de las expectativas y emociones del resto de la gente. No, de los mismos. Ah, sí, bueno, el texto constitucional, si uno lo revisa, em, la virtud del texto constitucional fue su peor defecto, digamos, porque el texto logró plasmar las demandas de todos los que estaban ahí, al punto que era la compensación de todos los grupos excluidos. Si uno revisa los artículos, no sé, habían artículos para la neurodivergencia, había artículos, el modelo de construcción de autonomías territoriales indígenas no era otra cosa que la constitucionalización del convenio 169 de la OIT. Es decir, y fue muy exitoso el proceso de negociación dentro. De hecho, yo te diría que lo que pasó ahí es que todos los actores, como había fragmentación, todos los actores tenían la capacidad de comprometer votos y lo que se produce en el órgano es una lógica de quid pro quo. Es decir, tú me das, yo te doy. Entonces, ya, yo te doy el artículo ambiental y tú me das el artículo de los derechos reproductivos. Y entonces, claro, todos ganaron, y ese fue el problema, porque como todos ganaron, no lograron hacer un acuerdo sobre los temas comunes. O sea, para mí lo único que había que votar y promover era el Estado social y democrático de derecho. Si se ganaba eso, estábamos en otro contexto constitucional. Daba lo mismo la plurinacionalidad. Podía haber plurinacionalidad sin Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, y lo otro, el otro gran tema fue el éxito de la plurinacionalidad, porque la plurinacionalidad fue un concepto jurídico que los abogados constitucionalistas dijeron, bueno, como existe el referente del neoconstitucionalismo latinoamericano, Bolivia y Ecuador, el concepto que corresponde no es multiculturalismo, sino plurinacionalismo. Mira, a mí los representantes famosos que no eran tanto, me explicaron que ni ellos tenían cómo convencer a las comunidades en la Araucanía sobre los beneficios de la plurinacionalidad. Las comunidades tampoco lo entendían. ¿Y para qué queremos eso? ¿Qué es eso? Si yo lo que quiero es territorio y tampoco los derechos lingüísticos. ¿Para qué quiero que el Estado me lo garantice si yo voy a hablar en mi lengua igual? O sea, a mí, pero claro, yo quiero eso. No, ¿y quién es esa señora en Elisa? No, sí, ya no vi, aunque cuando Elisa venía de las comunidades, ¿no? Entonces fue una abstracción que hubo múltiples abogados constitucionalistas, pero prestigiosísimos tratando de explicar una y otra vez lo que era el pluralismo jurídico, y nadie lo entendía.
claro, fue un exitazo de los representantes mapuches. Adolfo Millagur es un operador político virtuosísimo, o sea, una capacidad de negociación, de conseguir votos adentro, pero que no pudieron ganar hacia afuera. Era una demanda de un grupo particular. Entonces, sí, fue muy exitoso, pero tan exitoso en las luchas particulares, en plasmar esas luchas que al final no lograron construir acuerdo en los temas país, que estaban escribiendo una constitución. Y eso fue lo más complicado. Pero no hay frustraciones, más bien los movimientos quedaron con esta sensación de que habían ganado finalmente los representantes. Más allá, los únicos que no quedaron muy contentos en algún momento fueron los ambientalistas, que acusaron al socialismo en ese momento de traidores. En fin, bueno, también había bastante inexperiencia, porque en política tú no puedes hacer eso, pero había, claro, había mucha. Hay una cosa también con los derechos de la naturaleza que se discutió que había unas concepciones así muy radicales de la naturaleza como sujeto, había contenidos que eran muy experimentales, que tenían errores, o sea, este empeño de la Cámara de las Regiones o el Senado regional, pero es como, porque si no, sí, no, no, se va a eliminar el Senado, entonces, bueno, hubo una serie de cosas que eran muy experimentales y que no quedaron bien. Porque, por ejemplo, el tema de la Cámara de Regiones era una buena idea que los representantes regionales tuvieran representaciones paritarias, o tuvieran proporcionales más bien, pero nunca se resolvió cómo se elimina el desacuerdo entre ambas cámaras. Entonces eso queda el legislador. Bueno, pero necesitábamos 20 años de legislación para hacer esas reformas políticas. Y entonces, por eso digo, el pacto unitario, o sea, no basta, supongamos que hubiera ganado el apruebo por 50+1, ya, pero después tú necesitas respaldo en el Congreso para poder implementar eso. Y eso es lo que no existió, no había ese pacto. Natalia, sí, yo creo que lo de las acciones previas y la mesa de unidad social ya lo respondí, que fue una plataforma previa, pero que tampoco logró monopolizar o conducir el proceso por más que lo quiso, y ese fue el gran problema, que los partidos y los grupos políticos más organizados no pudieron conducirlo y por eso fracasa. Y respecto a la entrada al campo, sí, es una buena pregunta, porque nosotros, bueno, en esto me ayudó mucho Fabián Machuca, que fue mi asistente, que es politólogo, y él estuvo trabajando en los comités de asesores, entonces él tenía las redes con los constituyentes. O sea, sí, probablemente si Fabián no hubiera estado en mi equipo, a mí me hubiera costado mucho más como contactar a la gente. Pero lo que fuimos haciendo fue efectivamente contactar bueno, lo primero que hicimos fue como buscar qué organizaciones seguían. En 2000 ninguna tenían sus páginas así abandonadas. Entonces hicimos una lista de contactos, íbamos haciendo listas de contactos y articulando redes de activistas dentro de estos grupos de asesores. Entonces los asesores te permitían contactar a otros en distintas regiones. Las entrevistas individuales no eran tan difíciles de conseguir. En general esas las conseguimos de manera sencilla y las hicimos todas en el primer semestre del 2023. Lo que sí costó un mundo fueron las grupales, porque ahí sí que la gente no llegaba. Entonces, de hecho, por eso yo le digo entrevista grupal, porque al final tampoco cumplieron con la metodología de Focus. Pero sí fueron mostraron mucha información de cómo estos núcleos de activistas se habían conocido en la movilización y eran redes. Entonces, cuando tú los juntas en grupos, te das cuenta que son todos muy parecidos. ¿Qué significaba que fueran parecidos? Que eran grupos de profesionales, la gran mayoría de ellos con educación de posgrado también, que había visto muy interesante, justamente por el Acuerdo por la Paz, porque había algunos de ellos que habían militado en el Frente Amplio, eran las bases del Frente Amplio, y cuando el expresidente Boric firma el acuerdo se va. Entonces, dicho de otra manera, la poca base social que tenía el Frente Amplio antes del gobierno se le desangra como producto del Acuerdo por la Paz. Entonces tú tienes activistas que están en los bordes, que algunos siguen militando, o en ese momento todavía no se creaba el Frente Amplio como partido, pero seguían militando en Convergencia Social,
y estaban en el gobierno, pero miraban así como con desconfianza lo que pudieron hacer. Hay una activista en Punta Arenas que a nosotros nos dio mucha risa, pero que refleja que era militante de Convergencia entonces, porque todavía no se funcionaba, pero dice algo en el Focus, así en el entrevista global muy graciosa, pero muy descriptiva de lo que pasaba, y era como, yo le di porque el presidente es magallánico, entonces, bueno, yo soy de Magallanes, dijo, no, si yo le dije a Gabriel que yo voy a apoyar este gobierno, pero si yo veo algo que no me gusta, voy a salir a marchar. Entonces tú dices, pero eso no es la actitud del militante disciplinado que tiene a su representante en el gobierno. No, porque existía esa contradicción. Entonces están las bases movimentistas del Frente Amplio que se van, porque dicen, no, nosotros no podemos firmar este acuerdo. Y otros se van después de que el Frente Amplio ya en el gobierno apoya la ley anti-arrendamiento. Y ahí se le va el resto. Se le queda el núcleo. Entonces, ¿qué le queda a Boris cuando gobierna? El núcleo duro. Alguien está levantando la mano y eso es lo que sucede. Entonces, es interesante eso, porque había una vocación movimentista en una parte del Frente Amplio que finalmente queda trunca cuando van al gobierno. Porque además se adelanta, si uno lo piensa, el gobierno de Boris se adelanta al menos una década. De no haber ocurrido el estallido, probablemente no hubiese sido presidente. Estamos especulando, pero bueno, eso. Semita, en honor al tiempo, Sí. teníamos que dejarlo hasta acá. Te agradecemos mil tu participación. No, gracias a usted. Vamos a hacer llegar fotos del video. Vamos a retirar gracias a la gente online, gracias. Saraí, Katia, nos vemos. Ya nos vemos, que estén bien. Muchísimas gracias, hasta por su luego. paciencia. Chao, gracias.